Hola amigos y amigas animalólogos del mundo y de YouTube, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Nota Animal. El día de hoy vamos a continuar con estos videos que estaba haciendo acerca de estadística, esa materia que puede convertírsenos a veces en un dolor de cabeza un poquitico complejo porque no tenemos como las bases para poder afrontarla. Así que hoy vamos a ver otro de esos puntos claves y es cómo se clasifican o cómo se miden las variables. Tratar de ponerlo de algún lenguaje o de alguna forma en la que nos quede fácil para entender y para recordar y para poder aplicarlo después a futuro cuando estemos haciendo investigación, que es pues en esencia para lo que necesitamos nosotros la estadística como veterinarios. En el video anterior habíamos hablado acerca de variables, qué era una variable y para qué carajos nos sirve en medicina veterinaria. Si no lo has visto lo voy a dejar por aquí en alguna tarjeta, pero hoy quiero que hablemos acerca de la clasificación, por así decirlo, o el nivel de medición de una variable. Es decir, yo puedo tomar una misma variable y medirla de distintas maneras. ¿De qué depende entonces? Puede ser de la cantidad de datos que tenga o de la pregunta de investigación que yo tenga, que es muy importante, pero eso será tema para otro video muy distinto. Entonces vamos a imaginárnoslo como una especie de escalera o como una especie de escalafón. A medida que vaya subiendo voy a obtener mayor cantidad de datos y mayor precisión. Y a medida que esté en los primeros escalones voy a tener muy poca precisión. Algo así como este super diagrama hecho en un super programa de edición que les estoy poniendo en este momento. Esos mismos dibujos que están viendo son los mismos que yo hago cuando doy clases. Muy bien, vamos a separar entonces nuestras variables en dos tipos, unas cualitativas y otras cuantitativas. Las cualitativas son variables que miden una cualidad de una variable, mientras que las cuantitativas miden el tamaño de una característica en una variable. No se preocupen, ya voy a tratar de traer eso a un español un poquito más normal. ¿A qué me refiero? Miremos esto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una variable que es sexo, ¿sí? Puedo medirla en su calidad, es decir, ya sea que sea macho o que sea hembra. Esas son las únicas dos cualidades que puede adquirir la variable sexo. Ojo que estoy hablando de sexo y no de género, que son dos cosas completamente distintas y yo allá no me meto. Veterinaria. Y no puedo ponerles proporciones como decir, no, es que es mucho muy macho o mucha muy hembra. Pues solo tengo dos cualidades. Entonces la variable sexo va a ser una variable que se va a medir de manera cualitativa. Es decir, solo tengo dos cualidades que observar. Como solo son dos cualidades, esta variable se va a llamar variable dicotómica. El di viene de dos, más o menos para que lo recuerden. Solo tengo dos opciones, macho, hembra, 0, 1, presencia y ausencia. No tengo más datos. Yo puedo inventarme una variable que sea, por ejemplo, el paciente ingresó a la clínica. 1 sí, 0 no. Para de contar. Tengo una variable que la estoy midiendo de manera cualitativa, sí y no, y dicotómica, con solo dos opciones. Pero ¿qué pasa si tengo varias opciones? Si no son solo dos cualidades de una variable, sino que son más. Pongamos un ejemplo. Digamos que voy a un hipódromo a ver una carrera de Rapidash. Son 5 Rapidash corriendo todo el tiempo, lo que quiere decir que siempre al final de cada carrera uno va a terminar de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? Es decir, si la variable se llamase puesto en el que quedó en la carrera, tengo 5 opciones de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto. Todo Rapidash puede caer en cualquiera de esas 5 categorías cada vez que corra y solo en esas. Este tipo de variables siguen siendo cualitativas, pero ahora se van a llamar politómicas o ordinales. ¿Por qué politómicas? Porque poli es de varios y estoy diciendo que tengo varias opciones, 5 opciones en este caso. O ordinales porque tienen un orden. Con respecto a las variables cuantitativas, vamos a mirar ahora este ejemplo. Digamos que voy a contar cantidad de huevos puestos por una gallina. Entonces tomo mi gallinita, simplemente la pongo ahí y empiezo a contar todos los días cantidad de huevos que pone. ¿Cierto? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 15, 28, 32, 65 huevos puestos por esa gallina durante ese periodo de tiempo. Este tipo de variables se van a llamar variables discretas. ¿Por qué? Porque resulta que jamás voy a encontrar números decimales.
Yo no puedo decir que una gallina me va a poner un huevo y medio, o un huevo y cuarto, o 1.43 huevos. Es decir, yo estoy midiendo esta variable de manera cuantitativa y discreta. Solo tengo números enteros. También podemos medir variables cuantitativas de otra forma. E imaginemos que nuestra variable ahora es la temperatura de la cola de un Charmander durante el día. En este caso vamos a medir la temperatura en grados centígrados. Lo que quiere decir que yo puedo tener un valor de 38.5 grados centígrados, de 33.6, de 37.4 grados centígrados de esa cola del Charmander. ¿A qué voy? Que esta escala de medición permite valores intermedios entre los números enteros. Es una escala mucho más pequeña que permite fracciones más pequeñas de esa variable. Y a esas las vamos a llamar variables cuantitativas y continuas. Entonces, volviendo a nuestro supergráfico 3D inicial, nos vamos a dar cuenta de que las variables cualitativas son variables con intervalos más grandes, mientras que las variables cuantitativas son variables que tienen mucha más información. Por ende, y como consejo personal, siempre que vayan a tomar datos, traten de tomar datos de la manera más precisa posible. Porque resulta que luego yo puedo transformar variables desde la parte superior hacia abajo. Es decir, si yo tengo una variable que sea edad y tengo valores desde los 10 años hasta los 45 años, yo después puedo decir, no, voy a convertir esto en una variable cualitativa ordinal. Y voy a convertir solo en 3 edades: joven, adulto y viejo. Y listo. Mientras que si tomo mis datos como joven, adulto y viejo, después no voy a poder discernir la edad específica de cada uno y no voy a poder sacar conclusiones, sacar inferencias o tomar algo que valga la pena, porque ya solo me quedé con esas 3 categorías. En cambio, si tengo todos los datos, yo me puedo devolver, acomodarlos a lo que yo necesito, pero nunca al contrario. Y listo, amigos y amigas, animalólogos del mundo de YouTube. Espero que les haya servido un poquito para seguir ese avance en ese proceso de la estadística, entender cómo, en qué nivel de medición voy a tomar mis variables, y quien quita tal vez puedas pasar uno que otro parcial por ahí. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, compartirlo, darle like, compártelo a todas aquellas personas que necesiten de ese pequeño conocimiento, de esas bases mínimas para poder entender ese mundo de la estadística. Y recuerden, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos pronto.